20 años viviendo una vida que no era suya. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete ahora. Porque aquí contamos historias que viven dentro de muchas mujeres. Barcelona respiraba ese aire salado de marzo que se colaba entre las calles del barrio gótico, mezclándose con el aroma del café recién hecho que salía de los bares todavía adormilados. Carmen caminaba por la calle Ferrán, con la misma prisa de siempre, ese apuro que había marcado sus últimos 20 años, como si la vida fuera una carrera contra el tiempo que nunca podía ganar. A sus 42 años, llevaba el peso de 2 décadas de matrimonio, como quien carga una maleta demasiado pesada, pero que se niega a soltar, porque ya se acostumbró al dolor en el hombro. Sus tacones resonaban contra las piedras antiguas mientras esquivaba turistas que se detenían a fotografiar las fachadas medievales, esos mismos edificios que ella había dejado de ver hacía tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que alzó la vista para admirarlos. Trabajaba en una firma de abogados en el Paseo de Gracia, uno de esos despachos elegantes donde el silencio costaba más que las palabras y donde cada minuto facturado tenía el precio exacto de una vida que se escurría entre los dedos. Carmen era asistente legal. Llevaba 15 años en la misma posición, archivando sueños ajenos, organizando vidas que no eran la suya, respondiendo correos electrónicos con la eficiencia de quien ha aprendido a no pensar demasiado en lo que escribe. Su esposo, Javier, trabajaba en una empresa de importación y exportación en la Zona Franca, ese polígono industrial que parecía existir en otra dimensión de la ciudad, lejos del encanto turístico, lejos de todo lo que alguna vez les había parecido mágico cuando se conocieron en la universidad. Habían sido novios desde los 22 años, casados a los 25, siguiendo el guión perfecto que sus familias habían escrito para ellos mucho antes de que pudieran siquiera imaginar que existían otros guiones posibles. La boda había sido en la Basílica de Santa María del Mar, con 200 invitados que aplaudieron cuando se besaron frente al altar. Un beso que Carmen recordaba como frío a pesar del calor de junio, un beso que sabía a obligación disfrazada de amor. Vivían en un piso en el barrio de Gracia, un apartamento de 3 habitaciones que habían comprado con la ayuda de los padres de Javier, decorado con muebles de IKEA que prometían modernidad, pero que con los años solo prometían lo mismo que todo lo demás en su vida: comodidad sin emoción, funcionalidad sin pasión. Esa mañana de marzo, mientras Carmen se sentaba frente a su computadora y abría el primer correo del día, algo dentro de ella se quebró de una manera tan sutil que ni siquiera lo notó en el momento. Fue como cuando una grieta aparece en una pared, pero es tan fina que solo la ves meses después, cuando ya ha crecido lo suficiente como para no poder ignorarla. El correo era de una tal Sofía Mendoza, una nueva socia que se incorporaría al despacho la semana siguiente, solicitando información sobre los protocolos internos y los horarios de las reuniones generales. Carmen respondió con la misma cortesía profesional de siempre, sus dedos volando sobre el teclado con la memoria muscular de quien ha escrito el mismo tipo de correo 1000 veces antes. Pero algo en el nombre, Sofía Mendoza, se le quedó grabado de una forma extraña. No era un nombre particularmente exótico ni llamativo, pero resonó en algún lugar profundo de su mente, como una melodía que crees haber olvidado pero que en realidad siempre ha estado ahí, esperando el momento adecuado para volver. Carmen sacudió la cabeza, achacándolo al cansancio, a las pocas horas de sueño de la noche anterior. Cuando Javier había llegado tarde de una cena de negocios oliendo a whisky y a perfume que no era el suyo, y ella había fingido estar dormida porque era más fácil que enfrentar una conversación que ya habían tenido 100 veces sin llegar nunca a ninguna parte. El lunes siguiente, Sofía Mendoza apareció en el despacho como una ráfaga de aire fresco, en una habitación que llevaba años cerrada. Era alta, de cabello oscuro cortado en una melena asimétrica que le caía justo por debajo de la mandíbula, con esos ojos color avellana que parecían verlo todo y no juzgar nada al mismo tiempo. Vestía un traje gris impecable pero sin corbata, la camisa blanca abierta en el cuello de una manera que sugería confianza sin arrogancia, profesionalismo sin rigidez. Cuando Carmen la vio por primera vez, caminando por el pasillo con esa seguridad tranquila de quien sabe exactamente quién es, y no pide disculpas por ello, sintió algo que no había sentido en 20 años, algo que había enterrado tan profundo que ya ni siquiera recordaba que existía. Era una sensación de reconocimiento,
como cuando ves tu reflejo después de mucho tiempo y te sorprendes porque habías olvidado que tenías esa cara. Sofía se acercó a su escritorio con una sonrisa amable pero no forzada. Extendió la mano y dijo con una voz que tenía un acento que Carmen no pudo ubicar de inmediato: «Tú debes ser Carmen. Gracias por todos los correos. Me han sido muy útiles para instalarme». Su apretón de manos fue firme pero cálido, y cuando sus ojos se encontraron, Carmen sintió que algo dentro de ella se despertaba después de un sueño de 2 décadas. Algo que había estado dormido tanto tiempo que dolía al estirarse, como cuando mueves un músculo que no has usado en años. Los primeros días, Carmen se mantuvo a distancia profesional, respondiendo las preguntas de Sofía con la eficiencia cortés que había perfeccionado durante años de trabajar en un ambiente corporativo, donde las emociones eran vistas como debilidades y las conexiones personales como distracciones. Pero Sofía tenía una manera de desmantelar esas barreras sin siquiera intentarlo, con preguntas que iban más allá de lo laboral, con comentarios sobre la ciudad que revelaban una curiosidad genuina por conocer no solo Barcelona, sino la Barcelona que vivía en las personas que la habitaban. Un día, mientras tomaban café en la pequeña cocina del despacho, Sofía le preguntó qué era lo que más amaba de la ciudad. Carmen se quedó en silencio por un momento, la taza de café a medio camino entre la mesa y sus labios, porque nadie le había hecho esa pregunta en años. Quizás nunca. Javier nunca preguntaba qué amaba de nada. Asumía que compartían los mismos gustos porque habían elegido la misma vida, como si el amor fuera una especie de ósmosis que ocurría automáticamente cuando 2 personas dormían en la misma cama durante el tiempo suficiente. Carmen dejó la taza sobre la mesa y miró por la ventana hacia el Paseo de Gracia, donde los árboles comenzaban a brotar con ese verde tierno de primavera que prometía renovación, pero que para ella siempre había sido solo otro recordatorio de que los años pasaban y todo seguía igual. Finalmente respondió: «El mar. Cuando era niña, mi abuela me llevaba a la Barceloneta los domingos y nos sentábamos en la arena a ver el atardecer. Ella decía que el Mediterráneo guardaba todos los secretos que las mujeres no podían contar en voz alta, que por eso el agua era salada, porque estaba llena de lágrimas no lloradas». Sofía la miró con una intensidad que hizo que Carmen se sintiera desnuda de una manera que no tenía nada que ver con lo físico, como si esos ojos color avellana pudieran leer todas las palabras que ella había dejado sin decir durante 20 años. «Esa es la cosa más hermosa que he escuchado en mucho tiempo», dijo Sofía con una voz suave. «¿Todavía vas al mar?». Carmen negó con la cabeza. «No he ido en años. La vida se pone complicada, ya sabes». Pero la verdad era que no había ido porque Javier odiaba la playa. Decía que la arena se le metía en todas partes y que el sol le daba dolor de cabeza, así que habían dejado de ir. Y con el tiempo Carmen había dejado de extrañarlo, o al menos eso se había dicho a sí misma hasta ese momento en que las palabras de su abuela volvieron a ella con una claridad dolorosa. Sofía asintió como si entendiera todo lo que Carmen no había dicho. «Deberíamos ir algún día. No me he dado el tiempo de conocer la playa desde que llegué». Carmen sintió su corazón acelerarse de una manera absurda, como si le hubieran propuesto algo ilícito en lugar de una simple caminata por la playa. «Sí, tal vez», respondió, sabiendo que probablemente nunca pasaría, que esta era una de esas conversaciones de oficina que se quedan en el aire y se evaporan con el humo del café. Pero Sofía no era de las que dejaban que las cosas se evaporaran. El viernes de esa misma semana, se acercó al escritorio de Carmen, justo cuando ella estaba apagando su computadora para irse a casa, y le dijo: «Mañana es sábado. ¿Qué tal si vamos a la playa? Dicen que va a hacer buen tiempo». Carmen buscó excusas en su mente, las mismas excusas que había usado durante 20 años para no hacer cosas que realmente quería hacer, para no ser quien realmente quería ser. Tenía que hacer las compras, limpiar el apartamento, preparar la comida de la semana, todas esas tareas domésticas que llenaban sus fines de semana con la ilusión de productividad, cuando en realidad eran solo otra forma de mantenerse ocupada para no tener que pensar. Pero cuando abrió la boca para decir que no, lo que salió fue: «Está bien. ¿A qué hora?». Sofía sonrió de una manera que iluminó toda su cara, y Carmen se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no era la razón de la sonrisa de nadie. «A las 10 en la estación de metro de Barceloneta. No traigas nada. Yo me encargo del picnic». Esa noche,
Cuando Carmen llegó a casa, Javier estaba en el sofá viendo un partido de fútbol, con una cerveza en la mano y la mirada perdida en la pantalla de una manera que sugería que su mente estaba en cualquier otro lugar menos en el presente. Ella le dijo que al día siguiente saldría con una compañera de trabajo, que no estaría para el almuerzo. Javier ni siquiera apartó la vista del televisor cuando respondió: «Está bien, pediré comida a domicilio». No hubo preguntas sobre quién era esa compañera, qué harían, por qué de repente Carmen tenía planes sociales cuando llevaba años sin salir con nadie que no fuera familia. Esta falta de curiosidad, que antes Carmen había interpretado como confianza, ahora le parecía simplemente indiferencia, como si ella fuera un mueble más del apartamento, útil pero no particularmente interesante. Esa noche se acostó temprano, pero no pudo dormir, mirando el techo en la oscuridad mientras Javier roncaba a su lado, preguntándose qué estaba haciendo, por qué una simple salida a la playa la hacía sentir como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. El sábado amaneció con ese cielo azul perfecto que solo Barcelona sabe hacer en primavera, sin una sola nube, con el sol brillando de una manera que parecía prometer que todo era posible. Carmen se vistió con más cuidado del que había puesto en su apariencia en meses, eligiendo unos jeans que le quedaban bien y una blusa blanca de lino que había comprado años atrás y que rara vez usaba porque Javier decía que era demasiado casual. Se miró en el espejo y por un momento vio a la mujer que había sido antes de convertirse en la esposa de alguien, antes de que su identidad se diluyera en el nosotros de un matrimonio que nunca había sido realmente una unión, sino más bien una desaparición lenta de sí misma. Sofía ya estaba esperando cuando Carmen llegó a la estación de metro, con una mochila al hombro y gafas de sol que le daban un aire de actriz de cine italiano de los años 70. Caminaron juntas por las calles que llevaban a la playa, pasando por el barrio de la Barceloneta con sus edificios estrechos y sus balcones llenos de ropa tendida que se mecía con la brisa del mar. Sofía hablaba sobre su vida, sobre cómo había crecido en Buenos Aires, pero había vivido en Madrid durante años antes de mudarse a Barcelona, sobre cómo el derecho había sido su manera de entender el mundo, pero que últimamente sentía que las leyes solo podían explicar una parte muy pequeña de lo que realmente importaba en la vida. Carmen escuchaba fascinada, no tanto por lo que Sofía decía, sino por la manera en que lo decía, con esa honestidad desarmante que hacía que hablar con ella se sintiera como quitarse un abrigo demasiado pesado después de llevarlo puesto durante un invierno entero. Cuando llegaron a la playa, se quitaron los zapatos y caminaron por la arena todavía húmeda de la mañana, con el agua del Mediterráneo brillando bajo el sol, como 1.000.000 de diamantes líquidos. Carmen sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos sin saber exactamente por qué, si era por la belleza del momento, por el peso de todos los años que había dejado pasar sin permitirse sentir algo así de simple y puro, o por el terror de darse cuenta de que estaba sintiendo algo que no debería estar sintiendo por una mujer que apenas conocía. Se sentaron cerca del agua, y Sofía sacó de su mochila bocadillos de jamón serrano y queso manchego, una botella de vino blanco que había mantenido fría con una bolsa térmica, y uvas verdes que brillaban como joyas. Comieron en un silencio cómodo, ese tipo de silencio que solo es posible cuando dos personas no sienten la necesidad de llenar cada segundo con palabras, cuando simplemente estar juntas es suficiente. El vino estaba fresco y ligeramente dulce, y Carmen se permitió tomar más de lo que normalmente tomaría, sintiendo cómo el alcohol aflojaba las tensiones que había cargado en sus hombros durante tanto tiempo que ya se habían vuelto parte de su postura. Sofía rompió el silencio eventualmente, pero no de la manera que Carmen esperaba. No preguntó por su matrimonio, por su vida, por las cosas obvias que cualquier persona haría. En cambio, preguntó: ¿qué es lo que más has querido hacer en tu vida pero nunca has hecho? Carmen sintió el peso de la pregunta como una piedra en el pecho. Nadie le había preguntado eso nunca, y ella misma había dejado de preguntárselo hacía tanto tiempo que la respuesta se había enterrado bajo capas y capas de responsabilidades, de decisiones tomadas por inercia, de días que se convertían en semanas, que se convertían en años, sin que nada cambiara realmente. Miró hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo en una línea perfecta, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Quería ser escritora. Cuando era joven, escribía cuentos, poemas,
pequeñas historias sobre mujeres que vivían vidas extraordinarias. Pero cuando terminé la universidad, mi padre me dijo que la escritura no era una carrera, que necesitaba algo estable, algo seguro. Así que estudié Derecho, aunque nunca me gustó realmente. Y luego conocí a Javier, y nos casamos. Y de alguna manera los años pasaron y dejé de escribir, dejé de imaginar, dejé de ser esa persona. Su voz se quebró en la última palabra, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, rodando por sus mejillas como el agua salada del mar que su abuela decía que guardaba todos los secretos de las mujeres. Sofía no dijo nada por un momento. Simplemente extendió su mano y la colocó sobre la de Carmen, y ese simple gesto, esa conexión física tan pequeña pero tan enorme al mismo tiempo, hizo que algo dentro de Carmen se rompiera completamente. Lloró de una manera que no había llorado en años, tal vez nunca, con sollozos profundos que venían desde algún lugar oscuro y olvidado dentro de ella. Y Sofía la dejó llorar, sin tratar de consolarla con palabras vacías, sin decirle que todo estaría bien, simplemente estando ahí, su mano cálida sobre la de Carmen como un ancla en medio de una tormenta. Cuando finalmente se calmó, Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se rió de una manera amarga. Lo siento, no sé qué me pasó. Esto es muy vergonzoso. Sofía negó con la cabeza. No hay nada vergonzoso en llorar por la vida que no viviste. De hecho, creo que es lo más valiente que he visto a alguien hacer en mucho tiempo. Carmen la miró. Realmente la miró, y vio en esos ojos color avellana algo que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Vio comprensión, vio aceptación, vio algo que podría haber sido el reflejo de sus propios sentimientos si se atreviera a nombrarlos. El resto de la tarde pasó en una especie de burbuja fuera del tiempo, hablando sobre todo y nada, compartiendo historias de infancia, de sueños abandonados, de momentos en los que habían sentido que estaban viviendo vidas que no les pertenecían. Sofía le contó sobre su propia historia, sobre cómo había estado casada con un hombre durante 5 años antes de darse cuenta de que estaba enamorada de su mejor amiga, sobre cómo el divorcio había sido devastador pero también liberador, sobre cómo había pasado años reconstruyéndose a sí misma hasta convertirse en la persona que era ahora. Alguien que vivía con autenticidad, aunque eso significara vivir sola. Carmen escuchaba con el corazón acelerado, porque cada palabra que Sofía decía resonaba con algo profundo dentro de ella. Algo que había ignorado durante tanto tiempo, que casi había logrado convencerse de que no existía. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, caminaron de vuelta hacia la estación de metro en silencio. Antes de separarse, Sofía la miró con una intensidad que hizo que Carmen sintiera que podía verla completamente. Todas las partes de ella que había mantenido escondidas durante 20 años. Gracias por hoy, dijo Sofía suavemente. Hace mucho tiempo que no pasaba un día tan auténtico con alguien. Carmen asintió, incapaz de hablar porque sabía que si abría la boca, diría algo que no podría retractar, algo que cambiaría todo. Esa noche, cuando llegó a casa, Javier estaba exactamente donde lo había dejado esa mañana, en el sofá, aunque ahora veía otro partido y tenía latas de cerveza vacías en la mesa de centro. Le preguntó cómo había estado su día sin realmente escuchar la respuesta, y Carmen se dio cuenta de que podría haberle dicho cualquier cosa, que había ido a la luna, que había robado un banco, que se había enamorado de otra mujer. Y él habría respondido con el mismo, «Qué bien, cariño», distraído. Se duchó durante mucho tiempo esa noche, dejando que el agua caliente lavara la arena y la sal de su piel, pero sin poder lavar la sensación de la mano de Sofía sobre la suya, sin poder borrar la manera en que su corazón había latido cuando sus ojos se encontraron. Se acostó esa noche, sabiendo que algo había cambiado irreversiblemente, que había cruzado una línea invisible pero muy real, y que no importaba cuánto quisiera volver atrás, ya no podía. Los siguientes días en la oficina fueron una tortura exquisita. Cada vez que veía a Sofía sentía una mezcla de emoción y terror que la dejaba sin aliento. Trataba de mantener la distancia profesional, de actuar como si ese día en la playa no hubiera significado nada.
Pero Sofía parecía verla de una manera diferente ahora, con una calidez en la mirada que hacía que Carmen se sintiera expuesta y protegida al mismo tiempo. Una tarde, mientras trabajaban tarde en un caso particularmente complicado, Sofía le preguntó si quería tomar un café después del trabajo. Carmen sabía que debería decir que no, que cada minuto que pasaba con Sofía la alejaba más de la vida que había construido, o que le habían construido para ella. Pero dijo que sí, porque en algún lugar profundo de su ser sabía que ya era demasiado tarde, que ya había caído aunque todavía no había tocado el suelo. Fueron a un café pequeño en el barrio del Born, uno de esos lugares escondidos que solo los locales conocían, con mesas de madera gastada y velas que creaban sombras danzantes en las paredes de piedra antigua. Se sentaron en un rincón y la conversación fluyó con esa facilidad que solo ocurre cuando dos personas están realmente presentes la una con la otra, sin máscaras, sin pretensiones. Sofía le habló sobre la poesía que leía, sobre su amor por Federico García Lorca y Alfonsina Storni, sobre cómo las palabras podían salvar vidas cuando todo lo demás fallaba. Carmen se encontró a sí misma hablando sobre los cuentos que solía escribir, sobre los cuadernos llenos de historias que guardaba en una caja debajo de la cama y que no había abierto en años. «Deberías volver a escribir», dijo Sofía con esa convicción tranquila que tenía cuando hablaba. «Nunca es demasiado tarde para recuperar las partes de ti que creías perdidas». Y en ese momento, con la luz de las velas reflejándose en los ojos de Sofía, con el ruido suave de las conversaciones a su alrededor, creando una especie de burbuja de intimidad, Carmen supo con una certeza absoluta que estaba enamorándose. No era solo atracción, aunque eso también estaba ahí, ardiendo bajo su piel de una manera que la hacía sentir viva por primera vez en décadas. Era algo más profundo, más aterrador, más real. Era el reconocimiento de que esta mujer sentada frente a ella veía quién realmente era, quién había sido antes de enterrarse a sí misma bajo las expectativas de los demás, quién podría ser si tuviera el coraje de elegirse a sí misma por una vez. Cuando finalmente se despidieron esa noche, afuera del café, con las calles del Born brillando bajo las luces de los faroles antiguos, hubo un momento en que estuvieron demasiado cerca, cuando Sofía se inclinó para darle un beso en la mejilla, y sus labios casi rozaron la comisura de la boca de Carmen. Fue un segundo, tal vez menos, pero en ese segundo, Carmen sintió que todo su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Se fue a casa en el metro, mirando su reflejo en la ventana oscura del vagón, viendo a una mujer de 42 años que de repente se sentía como si tuviera 22 otra vez, llena de posibilidades y terror a partes iguales. Las semanas que siguieron fueron como vivir en dos mundos paralelos que nunca se tocaban pero que existían simultáneamente en el mismo espacio y tiempo. Estaba el mundo de Carmen con Javier, el apartamento en Gracia, las cenas silenciosas frente al televisor, las noches durmiendo espalda contra espalda sin tocarse, las conversaciones que se habían vuelto tan predecibles que podría haberlas recitado de memoria. Y luego estaba el otro mundo, el que existía cada vez que estaba cerca de Sofía, un mundo donde se sentía despierta, presente, viva de una manera que había olvidado que era posible. Carmen comenzó a llegar más temprano a la oficina, con la excusa de adelantar trabajo, pero en realidad, porque sabía que Sofía también era madrugadora, y esos minutos antes de que llegara el resto del equipo se habían convertido en lo más preciado de su día. Tomaban café juntas en la pequeña cocina, hablando sobre libros, sobre películas, sobre esas pequeñas observaciones de la vida que solo compartían las personas que realmente se prestaban atención la una a la otra. Sofía le había prestado un libro de poemas de Alejandra Pizarnik, con páginas marcadas y notas en los márgenes escritas, con una letra inclinada y firme, que Carmen había comenzado a reconocer, incluso antes de leer las palabras. Una mañana de abril, mientras leía uno de esos poemas durante el almuerzo en su escritorio, las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Carmen tuvo que cerrar el libro porque sintió que no podía respirar, porque esas palabras describían exactamente lo que le estaba pasando, esa sensación de que una parte de ella se había separado y navegaba hacia territorios desconocidos, mientras el resto de su cuerpo permanecía anclado en la vida de siempre. Se levantó y caminó hacia el baño, encerrándose en uno de los cubículos, tratando de calmarse,
de encontrar el equilibrio que sentía que perdía un poco más cada día. Cuando regresó a su escritorio, había una nota de Sofía. Salgo temprano hoy por una reunión con un cliente. Te veo mañana. Cuídate. Algo tan simple, tan inocente, pero Carmen leyó esas dos palabras finales una y otra vez. Cuídate. Como si Sofía supiera que ella estaba caminando por el borde de un precipicio, como si pudiera ver la batalla que se libraba dentro de ella entre lo que debía hacer y lo que desesperadamente quería hacer. Guardó la nota en su bolso, junto con las otras 3 que Sofía le había dejado durante las últimas semanas, pequeños pedazos de papel, que eran su secreto más peligroso. Esa noche, Javier le anunció que tendría que viajar a Valencia durante una semana por trabajo, y Carmen sintió una mezcla de alivio y culpa que la hizo sentir como la peor persona del mundo. Alivio porque no tendría que seguir fingiendo durante al menos 7 días. Culpa porque el alivio que sentía ante la ausencia de su esposo le decía todo lo que necesitaba saber sobre el estado de su matrimonio. Javier ni siquiera notó su expresión, ocupado empacando su maleta y hablando por teléfono sobre itinerarios y reuniones. Cuando se fue el domingo por la tarde, Carmen se quedó en el apartamento vacío, sintiendo por primera vez en años que podía respirar profundamente, que las paredes no se cerraban sobre ella. El lunes, Sofía notó algo diferente en ella de inmediato. «Te ves más relajada», comentó mientras preparaban café. Carmen se rió, una risa que sonó más amarga de lo que pretendía. «Javier está de viaje toda la semana. A veces creo que somos mejores cuando no estamos juntos». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, y se sorprendió de su propia honestidad. Sofía la miró con esa intensidad que hacía que Carmen sintiera que podía ver directamente a través de todas sus defensas. «¿Hace cuánto tiempo que te sientes así?» Carmen se apoyó contra el mostrador, sosteniendo su taza de café como si fuera lo único que la mantenía de pie. «Honestamente, no lo sé. Creo que siempre me he sentido así, pero no me permitía pensarlo. Es más fácil seguir adelante cuando no te haces las preguntas difíciles». Sofía asintió lentamente. «Te entiendo. Yo hice exactamente eso durante 5 años. Me levanté cada mañana al lado de alguien que era un buen hombre, que me quería a su manera, pero que nunca me vio realmente. Y yo nunca lo vi a él. Estábamos viviendo en habitaciones separadas dentro de la misma casa, pretendiendo que eso era normal, que eso era amor». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de esas confesiones flotando entre ellas como algo tangible. «¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta?», preguntó Carmen, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta, temiendo que fuera un espejo demasiado claro de su propia situación. Sofía sonrió de una manera triste. «Me enamoré de alguien más, de mi mejor amiga, Laura. Y de repente entendí la diferencia entre estar cómoda con alguien y estar viva con alguien. Entendí que había estado durmiendo despierta durante años». Carmen sintió que su corazón se aceleraba, porque cada palabra que Sofía decía resonaba con algo profundo dentro de ella, como si estuviera describiendo no su propia experiencia, sino la de Carmen. «¿Qué pasó con Laura?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía miró hacia la ventana, hacia el cielo de Barcelona que se extendía azul y prometedor sobre los tejados de la ciudad. No pasó nada. Ella estaba casada también. Tenía hijos. Cuando le dije lo que sentía, me dijo que no podía, que tenía demasiado que perder. Así que me divorcié de todos modos, no por ella, sino por mí, porque no podía seguir viviendo una mentira ahora que sabía lo que se sentía estar despierta. Laura sigue casada, hasta donde sé. A veces me pregunto si es feliz o si simplemente se acostumbró a la infelicidad, como la mayoría de nosotros». Carmen sintió lágrimas quemando sus ojos. «¿No te arrepientes de haberlo perdido todo?». Sofía la miró directamente, y en sus ojos Carmen vio algo que la asustó y la inspiró al mismo tiempo. Vio certeza, vio paz, vio la fuerza que viene de elegirse a sí misma incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocada. «No perdí todo. Perdí una vida que nunca fue realmente mía. Lo que gané fue mucho más valioso. Me gané a mí misma. Y eso, Carmen, eso no tiene precio». Tuvieron que volver al trabajo porque otros colegas comenzaron a llegar, pero esa conversación se quedó con Carmen durante todo el día,
repitiéndose en su mente como un mantra. Esa noche, sola en el apartamento, Carmen hizo algo que no había hecho en años. Sacó la caja de debajo de la cama, la que contenía todos sus cuadernos viejos de cuando solía escribir. El polvo se había acumulado sobre la tapa de cartón, y cuando la abrió, el olor a papel viejo y tinta desvanecida la golpeó con una nostalgia tan intensa que tuvo que sentarse en el suelo. Había al menos 20 cuadernos, todos llenos de su letra joven y esperanzada, historias sobre mujeres que se atrevían a vivir vidas extraordinarias, que elegían el amor por encima de la conveniencia, que saltaban de acantilados sin saber si había agua abajo, pero saltaban de todos modos porque estar vivas era más importante que estar seguras. Leyó durante horas, redescubriendo a la persona que había sido antes de convertirse en la esposa de Javier, antes de aceptar el trabajo en el despacho de abogados porque era estable, antes de dejar de soñar porque soñar dolía demasiado cuando sabías que nunca perseguirías esos sueños. Había un cuento en particular que la hizo llorar, sobre una mujer llamada Elena que vivía en un pueblo pequeño y que se enamoraba de la maestra nueva, una mujer de la ciudad que había llegado con libros y ideas y la promesa de que el mundo era más grande de lo que Elena había imaginado. El cuento terminaba con Elena dejando el pueblo en medio de la noche, sin saber a dónde iba, pero sabiendo que no podía quedarse, porque quedarse significaba morir lentamente. Carmen cerró el cuaderno y se abrazó a sí misma, meciéndose ligeramente, porque de repente entendió que había escrito ese cuento no como ficción, sino como profecía, como una advertencia de su yo joven a su yo futuro, de que si no tenía cuidado, terminaría exactamente donde estaba ahora, atrapada en una vida que no había elegido realmente, rodeada de comodidades que no la hacían feliz, casada con un hombre que era más un compañero de cuarto que un amante, muriendo lentamente mientras fingía estar viva. Se quedó dormida en el suelo, junto a los cuadernos abiertos, y soñó con el mar. Al día siguiente, Sofía la invitó a almorzar fuera de la oficina. Fueron a un pequeño restaurante en el barrio del Raval, uno de esos lugares auténticos donde servían comida catalana tradicional y donde los camareros te trataban como familia. Pidieron escalivada y bacalao, compartiendo los platos de una manera que se sentía íntima, natural, como si hubieran estado haciendo esto durante años. A mitad del almuerzo, Sofía puso su mano sobre la de Carmen, un gesto que podría haber parecido casual para cualquiera que los observara, pero que para Carmen se sintió como saltar de un avión. «Quiero decirte algo», dijo Sofía, su voz seria pero suave, «y necesito que me escuches sin interrumpir. ¿Está bien?» Carmen asintió, incapaz de hablar, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Sofía podía escucharlo. «Estos últimos meses, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Me haces sentir que no estoy sola en este mundo de una manera que va más allá de la amistad, y creo que tú lo sabes. Creo que lo sientes también, y sé que estás casada. Sé que tu situación es complicada, pero tengo que decírtelo porque he aprendido que guardar silencio sobre lo que sientes es otra forma de morir». Carmen sentía que el restaurante entero había desaparecido, que solo existían ellas dos en ese momento, suspendidas en un tiempo que se había detenido. Sofía continuó: «No te estoy pidiendo que dejes a tu esposo. No te estoy pidiendo nada en realidad. Solo necesitaba que supieras que cuando te miro, veo a alguien extraordinaria, alguien que ha estado escondiéndose durante tanto tiempo que casi olvidó quién es realmente. Y quiero que sepas que si alguna vez decides dejar de esconderte, estaré aquí, no como una escapatoria de tu vida, sino como alguien que cree que mereces una vida que realmente quieras vivir». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Carmen, y no intentó detenerlas. «Yo también lo siento», susurró finalmente. «Tengo tanto miedo, Sofía, miedo de lo que esto significa, miedo de lastimar a la gente, miedo de arrepentirme, miedo de no arrepentirme. Tengo 42 años, y siento que estoy despertando por primera vez. Y es aterrador y hermoso al mismo tiempo». Sofía apretó su mano suavemente. «El miedo es bueno. Significa que estás viva, que estás sintiendo. Lo que deberías temer es pasar los próximos 20 años igual que los últimos, preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el coraje de vivir tu verdad». Terminaron el almuerzo en un silencio cargado de significado, cada bocado de comida sabiendo diferente ahora que todo había cambiado entre ellas. Cuando volvieron a la oficina, Carmen apenas podía concentrarse en su trabajo.
Cada documento que archivaba, cada correo que respondía, se sentía como actuar en una obra de teatro, donde todos conocían sus líneas excepto ella. A las 6 de la tarde, cuando normalmente se iría a casa, se quedó sentada en su escritorio, mirando la pantalla en blanco de su computadora, tratando de imaginar qué haría cuando Javier volviera de Valencia en 3 días, cómo volvería a fingir que todo estaba bien, cuando ahora sabía con certeza absoluta que nada estaba bien. Sofía se acercó a su escritorio antes de irse. ¿Estás bien?, preguntó, y había tanta preocupación genuina en su voz que Carmen sintió que se derretía. No lo sé, respondió honestamente. Siento que estoy parada en medio de un puente que se está derrumbando detrás de mí, pero no puedo ver qué hay al otro lado. Sofía asintió como si entendiera perfectamente. ¿Quieres que caminemos un poco? A veces ayuda a moverse cuando la mente está atascada. Carmen aceptó, y caminaron juntas por el Paseo de Gracia, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo los edificios modernistas de tonos dorados y rosados. Terminaron en el Parque Güell, subiendo las escaleras coloridas de Gaudí, hasta llegar a la terraza que ofrecía una vista panorámica de toda Barcelona. La ciudad se extendía ante ellas como un mar de tejados y torres, con la Sagrada Familia elevándose en la distancia como una promesa de que las cosas hermosas a veces toman toda una vida en construirse. Se sentaron en uno de los bancos de cerámica ondulada, y Carmen se permitió recostarse ligeramente contra Sofía, sintiendo el calor de su cuerpo como algo que la anclaba a la tierra. Cuando era niña, comenzó Carmen mirando hacia el horizonte, solía venir aquí con mi abuela. Ella me decía que Gaudí nunca terminó la Sagrada Familia, porque algunas cosas hermosas no están destinadas a terminarse, que el proceso de crear es más importante que el resultado. No entendía lo que quería decir entonces, pero creo que ahora sí. He pasado 20 años tratando de ser la persona terminada, la esposa perfecta, la empleada confiable, todo pulido y completo. Pero quizás está bien no estar terminada, quizás está bien ser un trabajo en progreso. Sofía rodeó sus hombros con un brazo, en un gesto que era parte consuelo, parte promesa. No solo está bien, Carmen. Es la única manera de estar realmente viva. Las personas que pretenden estar terminadas están muertas por dentro. Se quedaron así hasta que las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, transformando Barcelona en un mapa de estrellas terrestres. Cuando finalmente se levantaron para irse, Sofía tomó la mano de Carmen, entrelazando sus dedos de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de lo que había entre ellas. Carmen no la soltó. Caminaron de la mano por las calles del barrio de Gracia, y Carmen sintió una mezcla de terror y euforia, sabiendo que cualquiera podría verlas, que alguien que conociera a Javier podría reconocerla, pero al mismo tiempo sintiendo que si soltaba esa mano perdería algo esencial, como si la mano de Sofía fuera lo único que la mantenía atada a la versión de sí misma que realmente quería ser. Cuando llegaron cerca del edificio donde Carmen vivía, se detuvieron en una esquina, todavía tomadas de la mano, todavía sin querer separarse. ¿Quieres subir?, preguntó Carmen, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas realmente, antes de que la parte racional de su cerebro pudiera intervenir y recordarle todas las razones por las que esto era una mala idea. Sofía la miró con esos ojos color avellana que parecían ver todo, que veían a la mujer asustada y valiente al mismo tiempo que Carmen era en ese momento. ¿Estás segura? Carmen no estaba segura de nada, pero asintió de todos modos, porque había aprendido en los últimos meses que la certeza estaba sobrevalorada, que a veces tenías que saltar sin saber dónde caerías. Subieron las escaleras en silencio, cada paso resonando en el hueco de la escalera como un tambor marcando un ritmo inevitable. Carmen abrió la puerta del apartamento con manos temblorosas, y cuando entraron, vio su hogar con ojos nuevos, como si lo estuviera viendo por primera vez, o como si finalmente lo estuviera viendo tal como era, un espacio lleno de muebles que había elegido alguien más, de fotografías que mostraban momentos que había posado pero no vivido realmente, de una vida cuidadosamente construida que nunca había sido suya. Sofía no dijo nada, simplemente la siguió hasta la sala, esperando, dándole espacio para decidir qué sucedería a continuación. Carmen se volvió para mirarla, y algo en la expresión de Sofía, esa mezcla de deseo y ternura y comprensión, rompió la última barrera de resistencia que había estado manteniendo.
Se acercó a Sofía y la besó. Finalmente, después de meses de soñar con este momento, sin atreverse a admitir que lo soñaba. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambas estuvieran probando algo nuevo y antiguo al mismo tiempo, algo que se sentía completamente desconocido y perfectamente natural en el mismo instante. Luego se hizo más profundo, más urgente, y Carmen sintió que todo su cuerpo se encendía de una manera que no había experimentado jamás, ni siquiera en los primeros días con Javier cuando todavía fingía que el deseo estaba ahí. Se separaron eventualmente, respirando con dificultad, las frentes apoyadas una contra la otra, los ojos cerrados, temblando con la magnitud de lo que acababan de hacer. «He querido hacer eso desde el primer día que te vi», admitió Sofía, su voz ronca. Carmen se rió, una risa que era mitad sollozo. Yo también, aunque no me atrevía a admitirlo ni siquiera a mí misma. Se besaron de nuevo, y esta vez no hubo tentatividad, solo la urgencia de dos personas que habían estado negándose algo esencial y que finalmente se permitían sentir. Se movieron hacia el dormitorio, dejando un rastro de ropa por el pasillo, y cuando finalmente estuvieron juntas en la cama, Carmen experimentó por primera vez en su vida lo que realmente significaba hacer el amor con alguien que la veía, que la tocaba como si cada centímetro de su piel fuera sagrado. Después, acostadas en la oscuridad con las sábanas enredadas alrededor de sus cuerpos, Carmen lloró de nuevo, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de terror ante lo que acababa de hacer y la imposibilidad de retractarse. Sofía la abrazó, besando su cabello, murmurando palabras suaves en español que sonaban como poesía. «¿En qué estoy pensando?», susurró Carmen. «¿Qué he hecho?». Sofía la apretó más fuerte. «Has empezado a vivir tu verdad. Y sí, va a ser difícil. Y sí, va a doler. Pero Carmen, no puedes volver atrás ahora. Y no creo que quieras hacerlo. Tenía razón». Carmen sabía que tenía razón. Se quedaron despiertas toda la noche, hablando, haciendo el amor de nuevo, durmiendo en intervalos cortos, solo para despertarse y asegurarse de que la otra todavía estaba ahí, que esto no era un sueño. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Sofía tuvo que irse. Tenía una reunión temprano. Se vistió lentamente y Carmen la observó desde la cama, memorizando cada movimiento, consciente de que cuando Sofía saliera por esa puerta, tendría que empezar a lidiar con las consecuencias de lo que habían hecho. En la puerta, Sofía la besó una última vez. «No te voy a presionar para que tomes ninguna decisión, pero quiero que sepas que lo de anoche no fue un error para mí. Fue lo más real que he sentido en mucho tiempo». Carmen asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. Cuando Sofía se fue, se quedó parada en medio del apartamento vacío, viendo la evidencia de la noche anterior. Las copas de vino a medio beber en la sala, la ropa tirada en el pasillo, las sábanas revueltas en la cama. Javier volvería en 2 días, y tendría que decidir qué hacer, cómo continuar, si continuaría. Pasó esos 2 días en una especie de trance, yendo a trabajar como un autómata, evitando a Sofía porque sabía que si la veía, perdería cualquier control que todavía mantenía. Limpió el apartamento meticulosamente, borró toda evidencia física de lo que había sucedido, pero no podía borrar la sensación de las manos de Sofía en su piel, el sabor de sus besos, la manera en que su cuerpo había respondido a ese toque con un hambre que no sabía que poseía. La noche antes de que Javier regresara, Carmen sacó sus cuadernos viejos de nuevo y comenzó a escribir por primera vez en 20 años. Escribió sobre una mujer que se había perdido a sí misma y que la encontraba en los brazos de otra mujer. Escribió sobre el coraje que se necesita para destruir tu vida para poder vivir realmente. Escribió hasta que le dolieron las manos y las lágrimas habían manchado las páginas. Y cuando terminó, supo lo que tenía que hacer. No sería fácil, no sería limpio, lastimaría a gente que no merecía ser lastimada, pero la alternativa era pasarse el resto de su vida como un fantasma en su propia existencia. Y eso ya no era una opción. Javier llegó el domingo por la tarde con su maleta arrastrándose detrás de él, y esa expresión de cansancio que siempre traía después de los viajes de negocios. Carmen estaba en la cocina preparando café, sus manos temblando ligeramente mientras medía los granos,
tratando de encontrar el coraje que había sentido tan claramente la noche anterior cuando escribía en sus cuadernos. Él la besó en la mejilla de manera automática, un gesto tan familiar y vacío como todo lo demás en su matrimonio, y comenzó a hablar sobre las reuniones en Valencia, sobre los clientes difíciles, sobre el tráfico en la autopista de regreso. Carmen asentía en los momentos apropiados. Hacía los sonidos correctos de interés. Pero por dentro, sentía que estaba actuando en una obra de teatro donde había olvidado su papel. Esa noche, cenaron en silencio frente al televisor, como siempre, y cuando se acostaron, Javier intentó tocarla de esa manera rutinaria que significaba que quería sexo. Carmen se quedó rígida, sintiendo su cuerpo rechazar ese toque de una manera que nunca había sido tan obvia, tan visceral. «Estoy cansada», murmuró, dándose la vuelta. Javier suspiró con exasperación, pero no insistió, y en 5 minutos estaba roncando a su lado. Carmen se quedó despierta toda la noche, mirando el techo, sabiendo que no podía seguir haciendo esto, que cada día que pasaba sin decir la verdad era un día más que se robaba a sí misma. El lunes en la oficina fue tortuoso. Sofía la buscó con la mirada apenas llegó, y Carmen vio la pregunta en sus ojos, la esperanza mezclada con miedo. Durante el almuerzo, Carmen le pidió que hablaran, y fueron al mismo café en el Born, donde habían estado semanas atrás, cuando todo esto había comenzado a tomar una forma que ya no podía ignorar. Se sentaron en la misma mesa del rincón, y Carmen tomó las manos de Sofía entre las suyas, necesitando ese contacto para encontrar las palabras correctas. «Voy a dejarlo», dijo simplemente, y vio cómo los ojos de Sofía se llenaban de lágrimas. «No por ti, aunque tú me ayudaste a darme cuenta. Lo hago por mí, porque no puedo seguir viviendo una mentira. No sé cuánto tiempo tomará, no sé cómo va a ser el proceso, pero necesito que sepas que tomé esta decisión». Sofía apretó sus manos, sonriendo a través de las lágrimas. «No tienes idea de lo valiente que eres. Y quiero que sepas que estaré aquí, esperando, pero también entiendo si necesitas tiempo para ti misma después de todo esto. No tienes que saltar de una relación a otra. Necesitas descubrir quién eres cuando no estás siendo la esposa de alguien». Carmen asintió, sintiendo que el peso de 20 años comenzaba a levantarse de sus hombros, aunque sabía que lo más difícil todavía estaba por venir. Esa noche, cuando llegó a casa, Javier estaba en su lugar habitual en el sofá, con una cerveza en la mano y los ojos pegados a la pantalla. Carmen apagó el televisor, y él la miró con sorpresa e irritación. «¿Qué haces? Estaba viendo eso». Carmen se sentó en la silla frente a él, con las manos entrelazadas en su regazo para evitar que temblaran. «Necesitamos hablar». Algo en su tono debió alertarlo porque por primera vez en años Javier la miró realmente, con atención completa. «¿Qué pasa?» Carmen respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar de ese acantilado que había estado evitando durante tanto tiempo. «No soy feliz, Javier. No he sido feliz en mucho tiempo, y creo que tú tampoco. Hemos estado viviendo como compañeros de cuarto, no como esposos, y yo no puedo seguir haciendo esto». Javier se inclinó hacia adelante, dejando la cerveza en la mesa de centro con un golpe seco. «¿De qué estás hablando? Tenemos una buena vida. Tenemos este apartamento, buenos trabajos, estabilidad. ¿Qué más quieres?» Y ahí estaba, la pregunta que resumía todo lo que estaba mal entre ellos. Para Javier, la vida se trataba de la estabilidad, de la comodidad, de marcar las casillas correctas en la lista de lo que se suponía que debía ser una vida exitosa. Nunca se había detenido a preguntarse si Carmen era feliz, si él era feliz, si había algo más allá de la seguridad y la rutina. «Quiero sentir que estoy viva», respondió Carmen, su voz quebrándose. «Quiero despertar por la mañana y sentir emoción por el día que viene. No ese terror sordo de que los próximos 40 años van a ser exactamente iguales que los últimos 20. Quiero ser yo misma, no la versión de mí que crees que debo ser». Javier se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que Carmen había visto 1000 veces antes. «No entiendo qué cambió. Todo estaba bien, y de repente ya no lo está. ¿Hay alguien más?». La pregunta colgó en el aire entre ellos, y Carmen supo que este era el momento de la verdad absoluta. Podría mentir, podría simplificar las cosas diciendo que solo necesitaba espacio,
pero había decidido que si iba a hacer esto, lo haría con honestidad completa, sin importar cuán doloroso fuera. Sí, admitió, viendo cómo la cara de Javier pasaba de la confusión a la ira. Pero no es por eso que me voy. Me estoy yendo porque me di cuenta de que he estado dormida durante 20 años, y esa persona me despertó. ¿Quién es? La voz de Javier era dura, controlada, el tipo de control que viene justo antes de que alguien explote. Carmen lo miró a los ojos. Este hombre con quien había compartido una cama durante 2 décadas, pero que nunca la había conocido realmente. Es una mujer. Su nombre es Sofía, y me hizo darme cuenta de que nunca he sido quien realmente soy, ni siquiera contigo, especialmente contigo. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía sentirlo presionando contra su piel. Javier la miraba como si nunca la hubiera visto antes, como si fuera una extraña que había aparecido en su sala. ¿Eres lesbiana? La palabra sonó extraña en su boca, pronunciada con una mezcla de incredulidad y disgusto. Carmen sintió una oleada de ira mezclada con tristeza. No lo sé. Tal vez. Lo que sé es que por primera vez en mi vida sentí lo que se supone que debe sentirse el amor. Sentí mi cuerpo responder de una manera que nunca respondió contigo. Sentí que alguien me veía realmente. Y ahora que sé cómo se siente eso, no puedo volver a fingir que no lo sé. Javier se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala. Esto es una locura. ¿Estás tirando 20 años por la ventana por algún capricho? ¿Por una aventura con una mujer que probablemente ni siquiera conoces bien? No es un capricho, Javier, y aunque no hubiera conocido a Sofía, eventualmente habría llegado a este punto de todos modos. Nuestro matrimonio ha estado muerto durante años, solo que ninguno de los dos quiso admitirlo. Javier se detuvo frente a ella, y Carmen vio algo en sus ojos que la sorprendió. No era solo ira, también había alivio. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo él, su voz más suave ahora. Que probablemente tengas razón. Yo tampoco he sido feliz. Me casé contigo porque era lo que se suponía que debía hacer, porque mis padres te adoraban, porque parecías la elección correcta. Pero nunca nos enamoramos realmente, ¿verdad? Solo seguimos el guión que nos dieron. La honestidad brutal de sus palabras dolió, pero también liberó algo dentro de Carmen. Tenía razón. Ninguno de los dos había elegido realmente al otro. Habían elegido la idea del matrimonio, la seguridad de seguir el camino esperado. Entonces entiendes por qué tengo que irme, dijo ella suavemente. Javier asintió lentamente. Sí. Pero eso no significa que no esté enojado, que no me sienta traicionado. Tuviste una aventura, Carmen, en nuestra cama. La vergüenza se apoderó de ella, pero no se dejó aplastar por ella. Lo sé, y lo siento. Debería haber sido honesta contigo antes de que las cosas llegaran a ese punto, pero tenía tanto miedo de admitir la verdad, que me tomó llegar hasta ahí para finalmente verla. Pasaron las siguientes horas, hablando de una manera que no habían hablado en años, tal vez nunca. Hablaron sobre la división de bienes, sobre el apartamento que venderían, sobre cómo dirían a sus familias. Javier insistió en que no diría nada sobre Sofía, que simplemente dirían que se habían distanciado, y Carmen aceptó agradecida, sabiendo que enfrentar la homofobia de sus familias sería una batalla para otro día. Cuando finalmente se acostaron esa noche, fue en habitaciones separadas, y Carmen durmió mejor de lo que había dormido en meses, a pesar de las lágrimas que empaparon su almohada. Los siguientes meses fueron un torbellino de abogados de divorcio, de empacar cajas, de conversaciones difíciles con amigos y familiares que no entendían por qué una pareja que parecía tan estable de repente se separaba. Carmen se mudó a un apartamento pequeño en el barrio de Poble-sec, un estudio en un 5º piso sin ascensor con vistas a Montjuïc. Era una fracción del tamaño del apartamento que había compartido con Javier, pero era suyo. Cada mueble elegido por ella, cada objeto en su lugar porque ella lo había puesto ahí. Por primera vez en su vida adulta, vivía sola, y la soledad era aterradora y liberadora en igual medida. Sofía mantuvo su palabra de darle espacio. Se veían en el trabajo, almorzaban juntas ocasionalmente, pero no presionó para que su relación se convirtiera en algo más formal
mientras Carmen navegaba las aguas turbulentas de su divorcio. Hubo momentos en que Carmen se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Noches en que se despertaba en pánico en su nuevo apartamento, sintiendo el peso de haber destruido la estabilidad que había tenido. Pero luego se levantaba, hacía café, se sentaba en la pequeña mesa junto a la ventana que daba a la ciudad y escribía. Escribía todos los días ahora, llenando cuaderno tras cuaderno con historias sobre mujeres que encontraban el coraje para vivir sus verdades, sobre amores que florecían en lugares inesperados, sobre la belleza terrible de destruir tu vida para poder construir una nueva. Un día, Sofía le preguntó si podía leer algo de lo que había escrito. Carmen le dio uno de sus cuadernos con manos temblorosas, sintiendo más vulnerable de lo que se había sentido incluso cuando hicieron el amor por primera vez. Sofía leyó en silencio durante 1 hora, mientras tomaban café en el apartamento de Carmen, y cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. «Esto es extraordinario», dijo con voz llena de emoción. «Tienes que publicar esto. La gente necesita leer estas historias». Carmen se rió nerviosamente. «No sé si estoy lista para eso. Escribir para mí es una cosa, compartirlo con el mundo es otra completamente diferente». Sofía tomó sus manos. «Pasaste 20 años ocultándote. No te ocultes ahora que finalmente estás encontrando tu voz». Sus palabras resonaron en Carmen durante días, y finalmente, con el estómago hecho un nudo de nervios, envió algunos de sus cuentos a revistas literarias en línea. Las primeras rechazos dolieron, pero no la detuvieron. Siguió escribiendo, siguió enviando, y eventualmente, 6 meses después de dejar a Javier, recibió un correo electrónico de una pequeña editorial independiente en Madrid, interesada en publicar una colección de sus cuentos. Llamó a Sofía llorando, incapaz de formar palabras coherentes, y Sofía apareció en su apartamento media hora después con una botella de cava. Celebraron esa noche, bailando en la pequeña sala al ritmo de música que salía del teléfono de Carmen, besándose entre risas, haciendo el amor lentamente en la cama que Carmen había elegido para sí misma. Después, acostadas en la oscuridad, Sofía le preguntó: «¿Cómo te sientes?». Carmen pensó en la pregunta. Realmente pensó en ella, sopesando todo lo que había perdido contra todo lo que había ganado. «Me siento viva», respondió finalmente. Asustada, incierta sobre el futuro, pero completamente, totalmente viva. Sofía la besó suavemente. «Eso es todo lo que necesitas ser». El libro se publicó 8 meses después, una colección de 15 cuentos titulada Mujeres del Mediterráneo, todos sobre mujeres que encontraban el coraje para elegirse a sí mismas. No fue un bestseller, no la hizo famosa ni rica, pero las reseñas que recibió fueron profundamente conmovedoras. Mujeres de toda España le escribieron cartas contándole sus propias historias de haber vivido vidas que no les pertenecían, de haber encontrado el coraje para cambiar después de leer sus palabras. Una carta en particular la hizo llorar. Era de una mujer de 55 años en Sevilla, que había estado casada durante 30 años con un hombre que la trataba bien, pero que nunca la hizo sentir vista. Después de leer el libro, había comenzado a ir a terapia, a cuestionar las decisiones que había tomado, a considerar que tal vez no era demasiado tarde para ser feliz. «Tu libro me salvó la vida», escribió. «No porque me dijera qué hacer, sino porque me hizo darme cuenta de que está bien querer más, que está bien elegirme a mí misma». Carmen guardó esa carta en un marco en su escritorio, un recordatorio de por qué había valido la pena todo el dolor, toda la incertidumbre. 1 año después de dejar a Javier, Carmen y Sofía decidieron mudarse juntas. No porque sintieran que tenían que seguir alguna progresión esperada de la relación, sino porque genuinamente querían compartir un espacio, construir una vida juntas. Encontraron un apartamento en Gracia, irónicamente no muy lejos de donde Carmen había vivido con Javier, pero este era completamente diferente. Tenía techos altos con vigas de madera expuestas, ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol, y un pequeño balcón donde pusieron plantas y una mesa diminuta donde tomaban café cada mañana. Decoraron juntas, eligiendo cada pieza de mobiliario después de largas conversaciones sobre lo que querían que su hogar reflejara. No había nada de IKEA, nada funcional pero sin alma. En cambio,
Había muebles antiguos que habían encontrado en mercados de pulgas, arte de artistas locales que conocían, estantes llenos de libros de poesía y ficción que leían en voz alta el uno al otro en las noches. Era un espacio que respiraba creatividad, amor, autenticidad. Era un hogar en el sentido más verdadero de la palabra, no solo un lugar donde vivían, sino un reflejo de quiénes eran realmente. Carmen había dejado su trabajo en el despacho de abogados. Con los ahorros de la venta del apartamento y un anticipo por su segundo libro, podía permitirse tomarse un año para escribir a tiempo completo. Sofía la apoyó sin reservas, ajustando sus propias finanzas para cubrir más de los gastos compartidos cuando era necesario. «Tu escritura es importante», le dijo cuando Carmen expresó culpa por no contribuir igualmente. «Tuviste una carrera que odiabas durante 15 años. Ahora es tu turno de hacer lo que amas». Palabras que Carmen nunca había escuchado de Javier, quien había asumido que su trabajo era solo un trabajo, no algo que podría o debería traer alegría. La relación con sus familias seguía siendo complicada. Los padres de Carmen habían aceptado el divorcio con tristeza, pero comprensión, asumiendo que simplemente se habían distanciado. Cuando Carmen finalmente reunió el coraje para decirles sobre Sofía, sobre su sexualidad que apenas estaba comenzando a entender ella misma, la reacción fue mixta. Su madre lloró, preguntando dónde se habían equivocado, qué habían hecho mal. Su padre simplemente se quedó en silencio, sin saber qué decir. Pero con el tiempo, especialmente después de que su madre leyera el libro de Carmen, algo comenzó a cambiar. Un domingo, su madre la llamó y le pidió que viniera a comer, que trajera a Sofía. Carmen casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. La comida fue tensa al principio, llena de silencios incómodos y conversaciones cuidadosas sobre el clima y el trabajo. Pero hacia el final, mientras tomaban café, su madre miró a Sofía directamente y dijo: «Nunca vi a Carmen sonreír de la manera en que sonríe cuando te mira. No entiendo esto. Probablemente nunca lo entenderé completamente, pero veo que mi hija es feliz por primera vez en su vida adulta. Y supongo que eso tiene que ser suficiente». Carmen lloró, y Sofía apretó su mano bajo la mesa. Y aunque el camino hacia la aceptación completa todavía sería largo, era un comienzo. 2 años después de dejar a Javier, Carmen publicó su segundo libro, semiautobiográfico, sobre una mujer de 40 años que descubre su sexualidad y destruye su matrimonio para poder vivir auténticamente. Fue más exitoso que el primero, llegando a las listas de bestsellers en España, siendo revisado en periódicos importantes. Dio entrevistas donde habló abiertamente sobre su historia, y aunque eso significó enfrentar críticas y juicios, también significó conectar con miles de mujeres que se vieron reflejadas en sus palabras. Una noche, después de una lectura de su libro en una librería en Barcelona, una mujer joven se le acercó con lágrimas en los ojos. «Tengo 25 años y acabo de casarme», dijo, «pero leo tu libro y veo mi futuro si no tengo el coraje de ser honesta ahora. Creo que soy gay y estoy aterrorizada, pero tu historia me da esperanza de que no es demasiado tarde para elegir una vida diferente». Carmen abrazó a esta extraña que no era extraña en absoluto, sino una versión más joven de sí misma, y le dijo: «Nunca es demasiado tarde, pero cuanto antes seas honesta contigo misma, menos años perderás viviendo la vida de otra persona». Carmen y Sofía construyeron una vida que era completamente suya, sin seguir ningún guión escrito por otra persona. No se casaron, aunque el matrimonio igualitario era legal en España, porque ninguna de las dos sentía la necesidad de validar su relación con una institución que las había lastimado de diferentes maneras. En cambio, celebraron su amor de formas más pequeñas y más significativas. Viajes a pequeños pueblos en la costa donde caminaban por la playa y recogían conchas. Noches de poesía donde leían a Lorca y Pizarnik en voz alta hasta que se quedaban dormidas. Proyectos creativos que hacían juntas. Sofía fotografiando mientras Carmen escribía. Hubo desafíos, por supuesto. Hubo noches en que Carmen se despertaba con pánico, preguntándose si había cometido un error terrible, si había sacrificado demasiado. Hubo momentos de tensión en su relación, discusiones sobre dinero, sobre espacio personal, sobre todas las pequeñas cosas que hacen difícil compartir una vida con otra persona. Pero la diferencia era que ahora Carmen estaba presente para todos esos momentos, los buenos y los malos,
en lugar de estar adormecida, en lugar de simplemente existir mientras los días pasaban. En su 5º aniversario juntas, Carmen le propuso a Sofía hacer algo especial. No un anillo, no una ceremonia, sino un viaje. Volaron a Buenos Aires, la ciudad donde Sofía había crecido, y pasaron 2 semanas explorando las calles de su infancia, conociendo a su familia, aprendiendo las capas de historia que habían formado a la mujer que amaba. En la última noche, caminaron por el barrio de San Telmo, con sus calles de adoquines y sus edificios coloniales, y se detuvieron en una pequeña plaza donde una pareja bailaba tango bajo las luces de la calle. «Baila conmigo», dijo Sofía, extendiendo su mano. Carmen, que nunca había sido buena bailando, que siempre había sido demasiado consciente de sí misma, tomó su mano sin dudarlo. Bailaron torpemente al principio, pisándose los pies, riéndose de sus propios errores, pero luego encontraron un ritmo, sus cuerpos moviéndose juntos de una manera que se sentía natural, inevitable. La gente a su alrededor se detuvo a mirar, algunas sonrisas de aprobación, algunos ceños fruncidos de desaprobación, pero a Carmen no le importó. Estaba bailando con la mujer que amaba en medio de una plaza en Buenos Aires, completamente presente, completamente viva, completamente ella misma. Cuando la música terminó y los aplausos de los espectadores se desvanecieron, Sofía la besó suavemente. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó, una pregunta que habían evitado durante 5 años. Carmen pensó en todo lo que había perdido. La seguridad financiera que había tenido con Javier, la aprobación completa de su familia, la comodidad de vivir una vida que encajaba perfectamente en las expectativas sociales. Pensó en los 20 años que había pasado dormida, viviendo una vida que nunca fue realmente suya. Y luego pensó en lo que había ganado: su voz como escritora, la capacidad de amar y ser amada auténticamente, el conocimiento de quién era realmente sin las capas de pretensión y miedo. «Ni por un segundo», respondió con absoluta certeza. «El único arrepentimiento que tengo es no haberlo hecho antes, pero incluso eso no cambiaría, porque tal vez necesitaba esos 20 años para apreciar realmente lo que tengo ahora. Necesitaba perderme completamente para poder encontrarme». Sofía sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que el corazón de Carmen saltara después de 5 años. «Yo tampoco me arrepiento, de nada, ni siquiera del dolor que causamos en el camino, porque nos trajo hasta aquí». Caminaron de regreso a su hotel esa noche tomadas de la mano, hablando sobre el futuro, sobre el 3er libro que Carmen estaba escribiendo, sobre la posibilidad de adoptar un perro, sobre planes de viajar a Marruecos el próximo verano. Planes simples y extraordinarios al mismo tiempo, porque eran planes que hacían juntas como 2 mujeres que se habían elegido conscientemente, que elegían seguir eligiéndose cada día. No había garantías, no había certezas sobre lo que el futuro traería, pero Carmen había aprendido que la certeza estaba sobrevalorada de todos modos. Lo que tenía era mucho más valioso. Tenía autenticidad, tenía amor, tenía una vida que realmente le pertenecía. Había vivido 42 años antes de despertar, 20 años en un matrimonio que la había dejado vacía por dentro. Pero ahora, a sus 47 años, sentía que finalmente había comenzado a vivir de verdad, y aunque el camino hasta aquí había sido doloroso, aunque había destruido cosas que alguna vez pensó que eran irrompibles, aunque había lastimado personas que no merecían ser lastimadas, sabía con cada fibra de su ser que había valido la pena, porque al final, la única vida que realmente teníamos era esta, aquí y ahora, y vivir esa vida pretendiendo ser alguien que no eres, era la tragedia más grande de todas. Carmen había pasado 20 años viviendo una vida que no era suya, pero no pasaría ni un día más haciéndolo. Había encontrado su voz, había encontrado su amor, había encontrado su verdad. Y eso, pensó mientras se quedaba dormida esa noche con Sofía en sus brazos, eso era todo lo que cualquiera podría esperar de esta breve y hermosa existencia. Los años siguientes trajeron más libros, más reconocimiento como escritora, más viajes, más momentos de alegría simple y profunda. Carmen se convirtió en una voz para mujeres que estaban viviendo en armarios de sus propias creaciones, que estaban atrapadas en vidas que no habían elegido realmente. Recibía cartas semanalmente,
mensajes de mujeres de todas las edades agradeciéndole por mostrarles que nunca era demasiado tarde, que el coraje era posible incluso cuando parecía imposible. Una carta en particular llegó de una mujer de 65 años que acababa de dejar a su esposo después de 40 años de matrimonio. «Pensé que era demasiado tarde para mí», escribió. «Pensé que había desperdiciado mi vida. Pero tu historia me enseñó que mientras esté viva, mientras tenga aliento en mis pulmones, no es demasiado tarde para elegir la felicidad, para elegir la verdad. Gracias por darme permiso para vivir». Carmen lloró cuando leyó esa carta. Lloró por todas las mujeres que habían perdido años, décadas, viviendo vidas que no eran suyas. Lloró de gratitud porque su propia historia dolorosa podía servir como faro para otras. En su 10º aniversario juntas, Carmen y Sofía regresaron a la playa de la Barceloneta, al mismo lugar donde habían caminado aquel día de marzo que había cambiado todo. El mar estaba tranquilo, brillando bajo el sol de primavera exactamente como lo había hecho una década atrás. Se sentaron en la arena, ahora con algunas canas más, algunas arrugas más, pero con una paz en sus ojos que no había estado ahí antes. Carmen pensó en las palabras de su abuela, sobre cómo el Mediterráneo guardaba todos los secretos que las mujeres no podían contar en voz alta, sobre cómo el agua era salada por todas las lágrimas no lloradas. «Ya no tengo secretos que darle al mar», le dijo a Sofía, mirando las olas que se rompían suavemente contra la orilla. «Ya no tengo lágrimas que esconder. Todo lo que soy está aquí, en la superficie, visible». Sofía la besó, con sal en los labios, con el sol en el cabello. «Eso es lo más hermoso de todo», respondió. «No que encontraste el amor, aunque eso es hermoso también, sino que te encontraste a ti misma. Y una vez que haces eso, una vez que realmente te conoces y te aceptas, todo lo demás es posible». Y tenía razón. Carmen había pasado 20 años perdida, pero había pasado los últimos 10 encontrándose a sí misma, construyendo una vida que era auténticamente suya, amando y siendo amada de una manera que nunca había imaginado posible. La historia no terminaba con un final perfecto, porque la vida real nunca termina limpiamente. Siempre hay más capítulos, más desafíos, más crecimiento. Pero terminaba con Carmen finalmente siendo quien realmente era, viviendo la vida que eligió, sin arrepentimientos, sin miedo, sin esconderse. Y eso, al final, era más que suficiente. Era todo. Si esta historia resonó en tu corazón, si te viste reflejada en Carmen, o conoces a alguien que está viviendo una vida que no es suya, déjanos un comentario contando tu historia. Y suscríbete a nuestro canal para recibir más historias que celebran el coraje de vivir auténticamente, porque todas merecemos una vida que realmente sea nuestra. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el coraje es posible, que el amor verdadero comienza con amarte a ti misma lo suficiente como para exigir una vida que valga la pena vivir.